Entonces Pablo le llama al Señor Jesucristo, él le llama a Dios. Él dice, tú eres Dios. Tú eres, aleluya, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando Pablo le dice al Señor Jesús que Él es Dios, Él no le está diciendo que es otro Dios. Él está haciendo ver a la iglesia que el Señor Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ellos conocían como Jehová. Y no solo Pablo, también Juan, aleluya, también Pedro y todos los demás apóstoles entendieron, reconocieron en Jesús a Dios mismo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Entonces, cuando traemos esto a la enseñanza de los testigos de Jehová, ahora entendemos por qué los testigos de Jehová se cubren tanto y buscan de todas formas la manera más práctica o la manera más clara o la manera más, hermano, protectora de que sus miembros no hablen con los evangélicos y que, aleluya, entren en contacto doctrinal, porque ellos saben que los evangélicos inmediatamente lo van a desenmascarar, van a dejarle ver, estás equivocado, lo que estás enseñando no es correcto. Cuando ellos te dicen a ti que no leas lo de los evangélicos, que no pongas atención a los evangélicos y tratan de intimidarte diciéndote que esta gente son demonios, que esta gente, que eso es lo que hacen, esta gente son demonios, que esta gente están endemoniados, que esta gente son falsos profetas, que esta gente, todo lo que te dicen es falso, para que no vengas y conozcas la verdad. Pero Simón Pedro, dice aquí Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, este era el apóstol Pedro, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez Pedro ahora diciendo Jesucristo es Dios. Sabían, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero Él es Dios mismo. Dice otra vez, y lo repito, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro enseñándole, escribiéndole a los hermanos, aleluya, en otras partes donde se reunían aquellos hermanos de la iglesia, donde entraban en contacto con la palabra, donde querían conocer más del Señor. Entonces el testimonio de la Biblia deja claramente establecido que el Señor Jesús es Dios mismo. Cuando adoras a Jesús no estás cayendo en idolatría, porque estás adorando al mismo Dios del Antiguo Testamento. Si Jesús no fuera el Dios del Antiguo Testamento, tu adoración sería vana, tu adoración se llamaría idolatría, porque estarías adorando a un Dios que la palabra de Dios no enseña que se adore. Pero cuando adoras a Jesús, estás adorando el mismo Dios que adoró a Abraham, que adoró a Isaac, que adoró a Jacob, que adoraron todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Mírame Juan capítulo 20, mira el versículo 28 para que vean lo que dice Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, está ante la presencia del Señor y va a decirle al Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces todos los apóstoles veían a Jesús como Dios. Ellos entendían que en sus días ellos habían visto a Dios en la tierra, que Dios se les había presentado y todos lo reconocieron al Señor como Dios mismo. Entonces Pablo tenía una mirada, hermano, meridiana. Pablo tenía una mirada clara, ajustada, precisa en cuanto a la doctrina bíblica y en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, para reconocer en Jesús al Dios Todopoderoso. Cuando Él habla del Señor, cuando Él escribe del Señor, Él presenta, deja claro, deja especificado, Jesús es Dios, para que sepan que no están delante de cualquiera, para que no crean que está delante de un ángel creado, sino que está delante de Dios mismo. Si Jesús no fuera Dios, ninguno de nosotros sería salvo. Somos salvos porque Dios mismo apareció en la persona de su Hijo amado Jesucristo, y dice la palabra de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo intenta decirle a la iglesia, que tiene que tener claro, Jesucristo es Dios. Ahora en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Jesucristo, al leer estos textos, no nos está diciendo
que es la misma persona del Padre como lo usan los Jesús solos. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que Él es Dios, no la persona del Padre. Aquí dice que Jesucristo es Dios. Por eso Pedro dijo que aguardando. Y dice claramente por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No por la justicia de nuestro Dios y la persona del Padre. No, eso no es lo que dijo Pedro. También ahí hay un error doctrinal grave. Ellos están identificando a Jesús con Dios, con la divinidad, no con las personalidades. Ahora Pablo dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces todos los apóstoles conocían que Jesús era Dios mismo, no un ángel creado. Todos reconocieron en Jesús a Dios mismo. Ninguno dijo, este es el ángel creado por Dios para que viniera a la tierra a salvarnos. No, ningún apóstol, ningún escritor bíblico, nadie, ni en profecías, ni en inferencia, ni textualmente, ninguno de ellos escribió jamás tal garrafalada, tal, hermano, herejía. Eso es una herejía diabólica y satánica que han introducido estos grupos que no entienden realmente la palabra y tienen una organización y aglutinan gente porque aglutinan. Enseñan lo que enseñan y enseñan su doctrina, pero no se apegan a lo que es la Sagrada Escritura. Todos los apóstoles conocían que Jesús era Dios mismo, no un ángel creado. Ellos reconocían en Jesús, aleluya, Dios mismo. Sabían que desde la perspectiva de la personalidad era la segunda persona de la Trinidad, pero sabían que Él es Dios, como lo es el Espíritu Santo, como lo es Dios el Padre, pero no reconocían en ellos un segundo o un tercer Dios. No, es el mismo Dios, aleluya, en tres personas distintas, pero ninguno se le ocurrió decir, Él es un ángel, aleluya, creado, que ha venido para salvarnos. Eso no aparece en las Sagradas Escrituras. Y si queda un poquito de duda, vamos a ir a 1 de Juan 5:20, donde es todavía más explícito. El apóstol Juan hablando de este tema. 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice, este es, refiriéndose a Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesús es vida eterna, no un ángel creado. Jesús es el verdadero Dios, no un ángel creado. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que ver, en cuanto a la resurrección de Jesús, la Biblia confirma que Jesús resucitó de los muertos. Porque estos señores dicen que Jesús no resucitó. Ellos dicen claramente, aleluya, que Dios el Padre lo hizo desaparecer, lo hizo desintegrarse en gases, hizo que se desintegrara, que el Padre lo desapareció, que el Padre lo puso no sé en dónde, que el Padre hizo, y todo lo que hacen es presentar una gran mentira y una gran falsedad, una enseñanza que no tiene paralelo, ni tiene parangón en las Sagradas Escrituras. No hay armonía en eso, pero la Biblia dice que Jesús murió y Jesús resucitó de los muertos, no que se disolvió en gases, no que el Padre hizo que desapareciera, nada de eso. La palabra de Dios dice que en cuanto a la resurrección de Jesús, la Biblia confirma que Jesús resucitó, que Él se levantó de los muertos, que Él ascendió a los cielos. Lo vieron ascender, lo vieron resucitado, hablaron con Él, se manifestó a ellos. Hay muchos testimonios sobre esto. En Lucas capítulo 24, mira lo que dice la Biblia, versículo 39. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando se aparece, ellos se asustan y piensan que están viendo un fantasma. Cuando esto sucede, Jesucristo le dijo a ellos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Jesús le estaba diciendo, soy yo mismo, acabo de resucitar, me levanté de los muertos, estoy enfrente a ustedes, estoy hablando con ustedes, no soy un fantasma, es mi propio cuerpo. Y le dijo, mira mis manos, ahí están las marcas de los clavos, mira mis pies, ahí están las marcas de los clavos, mira mi costado, ahí está la marca, aleluya,
de la lanza del soldado cuando me atravesó. Yo mismo soy. Mirad mis pies, mirad mis manos, que yo mismo soy. Palpad, Jesús dijo, palpa, o sea, toca. Date cuenta, convéncete, mira que he resucitado. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Entonces Jesús mantenía su carne, mantenía su hueso, mantenía su apariencia. ¿Por qué? Porque acababa de resucitar. Había muerto y él dice, toquen. Y los testigos de Jehová dicen que no, que él se disolvió en gases. No sé en qué parte de la Biblia encontraron tal mentira, o tal falsedad, o tal herejía, porque la Biblia no dice eso en ninguna parte. Esa enseñanza es falsa, esa enseñanza es diabólica, satánica. Eso no viene de parte de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer? Eso es una de las cosas que me he preguntado siempre. ¿Cómo es posible que tanta mentira, tanta falsedad? Yo a veces me pregunto, hay tanta gente tonta en el mundo. Hay tanta gente tonta, aleluya, aquí en este país, en las calles. Hay tanta gente con tantas ganas de creer, que cuando le presentan la verdad la rechazan. Y cuando le vienen con una doctrina como esta, la aceptan. Que Jesús se disolvió en gases. ¿Dónde me puedes mostrar en la Sagrada Escritura que esto fue real? Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, cuando el apóstol Pablo enseñó, y dice la Biblia que él enseñó, aleluya, que Cristo efectivamente resucitó de los muertos. Mira esto, si Cristo no resucitó, la fe de todos los cristianos es vana y no tiene ningún valor. Si Él no resucitó de los muertos, Pablo dice, nuestra fe no sirve de nada. Nuestra fe está perdida. Si tenemos un Mesías que no resucita de los muertos, estamos en las mismas condiciones de antes de que ese Mesías hubiese venido a la tierra. Porque lo que nos da la garantía de que seremos salvos, de que entraremos un día en el reino de los cielos, es la resurrección de Jesús, es la muerte de Jesús, no es el nacimiento de Jesús. Por ahí andan muchos tratando de, aleluya, de presentar, no, que Él nació. Nadie dice que no nació, pero de eso la Biblia no se ocupa. La Biblia no le da, hermano, tanta importancia. Lo que le da importancia es a la muerte, porque la muerte es la que te lleva a ti, aleluya, al perdón de los pecados. Si Él resucita, si no resucita, Pablo dijo, entonces nuestra fe es vana. Hemos creído en vano, no hemos podido hacer nada que valga la pena. Muchos antes de Cristo llegaron a Israel, a Jerusalén como Mesías. Todos ellos habían nacido, pero cuando iban a mostrar que eran el Mesías por la muerte y la resurrección, todos se quedaron en su tumba dando a entender que no eran el Mesías. Entonces hasta ahí llegó todo. No servía, no ayudaba, no salvaba, no perdonaba el pecado, pero Cristo sí lo hizo, porque Él resucitó de los muertos. Mírame 1 Corintios capítulo 15. Mírame esto claramente. 1 Corintios 15, mira el versículo 3 y 4, donde la Biblia dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces Pablo da fe, y Pablo habló con él después que Él resucitó. Pablo recibió su evangelio de parte de Cristo. Cristo se lo enseñó después que Él resucitó. Y Pablo está diciendo, este es el evangelio que yo predico. Entonces este evangelio que Pablo predicaba es totalmente diferente al evangelio que están predicando los testigos de Jehová. Eso que predican los testigos de Jehová es sancocho. Ahí no hay ni la mitad de lo que enseña la Sagrada Escritura, sino que lo envuelven, hermano, en un montón, en un papel, aleluya, navideño, para seguirle metiendo mentiras, falsedades y engaños, como han hecho hasta el día de hoy. Pero Pablo dice, no, mi evangelio habla acerca de que Él murió, de que Él fue sepultado, pero de que Él también resucitó de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, después que el Señor resucita, dice la Biblia, aparece a muchos de los santos
aleluya, que estaban vivos todavía en Jerusalén. Él resucita, se levanta de los muertos y dice la Biblia que comenzó a aparecer, llegaba a sus casas, llegaban en los caminos, lo encontraban, aleluya, escondido, lo encontraban en otro lugar, encontraba él a los apóstoles escondiéndose, metiéndose, tratando de huir, aleluya, que no los mataran, pero el Señor se presentaba para que ellos vieran, aleluya, que la fe que habían tenido no era falsa, que la fe que habían tenido no era mentira, que su fe era real, genuina y verdadera, y podían estar seguros que el Señor, aleluya, estaba con ellos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, la Biblia dice aquí: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces el testimonio es claro. Jesús resucitó de los muertos, y no alguien que no resucitó, como enseñan y predican los testigos de Jehová tan falsamente, leyendo en una Biblia que no tiene ni la mitad de la palabra del Señor, y lo que tienen la han cambiado como mejor le ha parecido a ellos, la han tergiversado, le han, hermano, metido, aleluya, añadiduras, han cambiado, han puesto el nombre de Jehová más de 200 y tantas veces en el Nuevo Testamento, cuando el nombre de Jehová no aparece jamás en los escritos existentes y los manuscritos existentes que hay hasta los días del presente. Nunca aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento escrito en griego. Todas esas son añadiduras que le han hecho ellos de su propia voluntad para tratar de despistar a los que leen y que no puedan identificar a la persona de Jesucristo con Jehová Dios y así reconocer que es Dios. Entonces todo esto vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a caminar detrás de cada una de estas enseñanzas, porque después apareció a más de 500 hermanos. ¿Sabe lo que es esto? Más de 500 hermanos a la vez. O sea, que estaban los 500 hermanos ahí, y él aparece y todos son testigos de que él se levantó de los muertos y muchos viven aún, dice Pablo. Le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, que cuando Pablo estaba escribiendo esto, todavía habían muchos hermanos de los que Jesús le había aparecido, y dice que Pablo dijo: están vivos. Yo voy a quedar por el momento hasta aquí. Regresaré con otro tópico de este mismo tema. Vamos a seguir abundando en las enseñanzas de los testigos de Jehová para ver, aleluya, hasta dónde nos lleva la palabra, para entender la falsedad, la herejía y el engaño de los testigos de Jehová. Dios te bendiga ricamente. Y a su nombre gloria.